Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que me vayan a escuchar. Bienvenidos todos a esta segunda clase de nuestra unidad curricular Ecología. Bienvenidos nuevamente. Con ustedes, su docente e instructor, Yosmari Zavala. Hoy vamos a trabajar con lo que es la unidad 2, el ambiente físico y la biosfera. Pero es importante que nosotros traigamos y refresquemos los conceptos que trabajamos en la unidad número 1, ese glosario que se realizó con los conceptos básicos en la ecología, como lo que es el ambiente, la biosfera, geósfera, los ciclos biogeoquímicos, los seres vivos, agua, aire, tierra, ciclo, elementos fundamentales, sistémico, holístico, mecanicismo. Cada uno de esos conceptos tenemos que tenerlos siempre a la mano para poder ir interconectando cada uno de ellos en las demás unidades y en el dinamismo que vamos a trabajar dentro de la clase. Cualquier pregunta las pueden dejar en el bloque de los mensajes, en el chat de mensajes, y ahí en el chat vamos a ir dándole respuesta a cada una de nuestras interrogantes, de nuestras dudas que podamos tener. Ahora bien, sin más preámbulos, ya vamos a comenzar con la clase de la unidad 2 que se denomina el ambiente físico y la biosfera. Es comprendiendo los cimientos de la vida desde una visión totalmente holística. La ecología, como conversábamos en la clase anterior, no es una dependencia, es un elemento fundamental y hay una dinámica que trabajamos y que estamos todos interconectados. Lo que es la ecología y el ambiente siempre se ve desde una manera o desde una perspectiva separada. Bueno, no vamos, si dañamos aquí parte de lo que es el entorno, bueno, sembramos unas matas y ya con eso sustituimos y hemos subsanado. Pero no es así, porque la ecología es el todo, es ese entorno, es lo que nosotros vivimos a cada momento. Entonces vamos a ir comprendiendo cómo es la dinámica ambiental global. Si observamos, hay una convergencia central de los 4 sistemas importantes, que es el aire, el agua, la tierra y por supuesto la vida. Cuando nosotros observamos cada uno de los ciclos o cada uno de estos sistemas, vemos que no pueden estar separados, ellos tienen que confluir uno con el otro para poder ellos funcionar de una manera equilibrada. Dentro de esta dinámica ambiental global, observamos que todo es un ciclo, uno impacta al otro. Aquí observamos dentro de la lámina la evaporación del agua y dentro de lo que es la evaporación del agua vemos la precipitación y hay una creación de biomasa. Esta creación de biomasa está en esa pequeñita capa delgada de la biosfera, que hay un mundo muy pequeño, hay un mundo que se encarga de descomponer materiales, de fijarlos. Está la absorción a través de las raíces de elementos como minerales en las plantas. Ocurre luego la precipitación y esto se queda, y esto forja, en la precipitación se forja en el suelo estos minerales como tal. Pasamos al proceso de absorción y evaporación y actúan los 4 elementos en conjunto: aire, agua, tierra y vida, como les expliqué inicialmente. Cuando observamos estos elementos que son fundamentales, se interconectan. Tenemos lo que es la biodiversidad y tenemos en la biosfera, que es parte importante, que es la vida, es esa dinámica ambiental integral
que sin ella, pues sin ninguno de estos elementos fundamentales que se han interconectados en nuestro planeta, la vida no sería como tal. Aquí no hubiera vida, porque la atmósfera, cuando observamos, la atmósfera se encarga junto con el agua en hacer lo que es el ciclo de la evaporación, la absorción y la precipitación. O sea que son sistemas que van conectados. Es ahí donde tenemos nosotros esa visión holística y sistémica dentro del ambiente físico y la biología. Continuamos. Para poder entender mejor cada uno de estos elementos, es importante que observemos y nos vayamos a la geografía, esa geografía básica que estudiamos nosotros en bachillerato, sobre lo que son las capas de la Tierra, cómo están integradas una con la otra. Como podemos ver desde el núcleo interno de la Tierra, que está a 2.200 kilómetros del núcleo externo, podemos ver las capas que están desde el centro. Hay dos partes del núcleo externo. Hay un núcleo externo que está a 2.200 kilómetros y hay un núcleo también externo que está a 1.300 kilómetros. Tenemos el manto inferior a 300 kilómetros, otro manto que es el manto superior que tiene 2.850 y tenemos la corteza que es lo que nosotros pisamos, que es donde vemos el crecimiento de las montañas, que son a 70 kilómetros aproximadamente dentro de lo que uno observa en la corteza. Si observamos en la otra parte de la capa, vemos la biosfera como una capa viva, que es la capa delgada, que era lo que estudiamos nosotros en la unidad número 1. Aquí hay una interdependencia crítica entre lo que es la biosfera, la atmósfera y la hidrósfera. Dentro de la absorción de las raíces, como se observa acá, hay una producción de gases. Esta producción de gases pasa a través de la hidrósfera y hay un contacto directo con los seres vivos. En este caso, aquí dentro de los seres vivos tenemos a estos mamíferos que interactúan con la hidrósfera o con el agua y la geósfera. Hay un flujo de humedad que se produce a través del ciclo de la atmósfera y retorna nuevamente a la corteza y va en circularidad. Cuando nosotros estudiamos los componentes abióticos, que era parte de nuestra geografía, que estudiamos en esa materia cuando estábamos en bachillerato, vemos que parte de los componentes abióticos tenemos a la atmósfera, a la hidrósfera y la geósfera. He aquí la dinámica ambiental holística. Es esa conexión entre cada una de estas capas en que no pueden estar separadas. Continuamos. Pero la Tierra como un sistema integrado, el planeta no es una colección de elementos aislados. Ellos no trabajan por sí solos, sino que es un sistema totalmente global donde la materia y la energía fluyen constantemente. Pero para nosotros poder entender esta dinámica ambiental, debemos analizar cómo interactúan cada uno de sus componentes. La globalidad de los sistemas ecológicos. Tenemos que la Tierra opera, como observamos aquí, opera como un sistema geográfico integral. Pero también la globalidad de los sistemas ecológicos nos permite tener un componente físico general que genera esos efectos cascadas en el sistema ambiental local y global. Por supuesto que entre ambos hay una interdependencia crítica que no pueden estar separadas. Y está compuesto por esos componentes que llamamos los bióticos que están en la biosfera y los abióticos que están en el ambiente físico. Tenemos que los bióticos comprenden todos los seres vivos que habitan en el planeta. Ahí nos incluimos nosotros como seres humanos. Y lo abiótico es ese ambiente físico que incluye la atmósfera, la hidrósfera y la geósfera. Y la conexión no es más que la vida y la comprensión del soporte físico,
junto con el soporte que comprende los seres vivos. Sin ello no hay una transformación y no hay proceso. Ahora bien, observamos que dentro de la regulación climática por el calentamiento solar hay una absorción del oxígeno y del dióxido de carbono. Fluye a través del océano o a través de la hidrósfera, a través de difusiones de gas, circula en el agua y se evapora por efectos del calor. ¿Cómo se evapora? A través de H2O, que es el agua, y a través del calor. Como observamos, hay una circulación del aire y el agua es ese soporte físico y hay un intercambio de energía y materia entre ambos sistemas. Y vemos la capa delgada que hay entre la atmósfera y la hidrósfera, que es lo que llamamos la interfaz aire-agua. Ahí ocurre una fuerza entre ambos sistemas. Es importante que para un ingeniero estos componentes determinen la regulación climática global o local. Comprender la humedad y las corrientes de aire es vital para el diseño de los proyectos que mitiguen el impacto del cambio climático. La geósfera y la biosfera. Es importante que pasemos a la interdependencia crítica de la biosfera, depende de la geósfera. No pueden estar separadas unas de la otra. Como conversamos en la lámina anterior, los componentes abióticos son esos componentes físicos. Les hago una pregunta para que la dejen respondida en el chat de mensajes. La lista, ¿cuáles son los componentes abióticos y los componentes bióticos? Y continuamos. Tenemos en la biosfera una gran biodiversidad. ¿Cuál es esa biodiversidad? La biodiversidad en plantas, animales, esos seres vivos. Esa es nuestra biodiversidad. Aquí les traigo el árbol de la vida, la creación de la biomasa, la descomposición, la fijación de los minerales, de los nutrientes que son consumidos por esos seres vivos que son los animales, son las plantas y somos nosotros también. Y el núcleo de la Tierra, en el núcleo de la Tierra se presentan muchos minerales. Como vemos, todo es un ciclo. Red de viva biosfera, la dinámica ambiental holística, hay una resiliencia sistémica dependiente y hay una interdependencia crítica de base geofísica. Fíjense bien, por acá me preguntan en el chat, ¿qué es la geósfera? Aquí se los traigo, se lo preguntaron en la lámina anterior. Bueno, la geósfera no es más que la corteza terrestre, es lo que nosotros soportamos, es lo físico, es toda la infraestructura, es la fuente de minerales, son la fuente de nutrientes, son los esenciales para los ciclos biogeoquímicos. En la próxima unidad vamos a estudiar por separado cada uno de estos ciclos. Tenemos a la biosfera, que es esa capa delgada donde la vida es posible. Su característica principal es cómo interactúa de forma dinámica con la atmósfera, hidrósfera y geósfera para reciclar la materia. Dentro de los conceptos básicos que vamos a incorporar en el glosario, tenemos lo que es la biodiversidad. Ahí vamos a investigar cómo lo definimos la biodiversidad. Lo que sí les puedo decir es que la geósfera provee el soporte de la vida y los ecosistemas y la biodiversidad son necesarias y son resilientes. Seguimos. Dentro de la síntesis holística y dinámica, ya entendiendo cómo trabaja de manera general cada uno de estos sistemas o cada uno de estos elementos, tenemos que la realidad del entorno son estos componentes abióticos y bióticos que no están apilados, sino que determinan la dinámica ambiental de nuestro territorio. ¿Cuál es la visión de ingeniería? El profesional debe mantener un profundo respeto por los componentes abióticos. No puede ser el suelo o el agua como simples recursos, sino como parte de un sistema geográfico integral. Dentro del mensaje central que les traigo,
no hay sistemas aislados. Todos los sistemas físicos se interactúan. Si hay un desequilibrio entre uno y otro, por supuesto que va a afectar la estabilidad. ¿Ok? Es importante que se tenga pendiente. Para ir ya finalizando con la clase de hoy, tengo que la conexión ambiental crítica entre el agua y la vida integral. O sea, no podemos, el agua no puede estar separada de la vida porque el agua es parte primordial de la vida integral de nuestro sistema planetario. Si hay una alteración hídrica como contaminación, va a afectar el agua, va a afectar los suelos, que es la geósfera, va a haber una conexión con la hidrósfera y esa descomposición dentro del ciclo va a producirse un estrés dentro de la biodiversidad y los flujos de nutrientes y la fijación de cada uno de ellos, por supuesto que se van a ver alterados. Y esto va a traer todos los efectos que nosotros hemos venido viendo a través de muchos años con las alteraciones de los sistemas integrados, especialmente en el sistema agua y en el sistema aire. Por eso que impacta la estabilidad dentro de la vida local. Les dejo como instrucción para la actividad práctica que vamos a debatir en la próxima clase. Como acción, la teoría se vuelve competencia cuando se observa en la realidad. La tarea es identificar cada uno de los componentes de su propia comunidad. Necesito que por favor ustedes coloquen cuáles son esos componentes abióticos de la comunidad donde ustedes habitan. Vamos a subir a través de fotografía y vamos a hacer una descripción técnica en el Classroom. En el Classroom lo vamos a subir. Y vamos a hacer la evaluación de esta dinámica a través de una lista de cotejo para asegurar pues, que se reporte y se cumpla cada uno de los criterios. Y para ir concluyendo, tenemos entonces pendiente la formación de los equipos. Nos estamos comunicando y los estaré pasando por el Classroom. Que tengan todos un muy buen día. Espero les haya gustado la clase de hoy.